Amados irmãos, amadas Amados irmãs, hermanos, amadas hermanas, nós vimos no Evangelho de nosotros João, hemos capítulo visto 1, en el Evangelio de Juan, nos capítulo versículos 1, iniciais, en los versículos iniciales, que no princípio era a palavra, que en el a principio palavra era la estava com Deus, palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nosotros vimos también que en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros vimos también que todo fue creado por medio de la palabra. Y que si nosotros necesitamos de un nuevo comienzo, nosotros tenemos el camino por medio de la palabra. Ahora vamos a dar una mirada en Génesis capítulo 1, que es el primer capítulo de la Biblia. Allí nos dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 nos dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Usted puede preguntar, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo es que la tierra ahora está en esta forma? De esta manera, sin forma y vacía, sin forma. Que su palabra en hebreo es tohu, que significa caos, desolación. Y es así que está en el original hebreo. ¿Cómo puede ser un caos, desolación, tierra vacía, con tinieblas? ¿Sabe? En este versículo 2, cuando dice la tierra estaba sin forma y vacía, este verbo estar, en la verdad, en el original, significa se convirtió, llegó a ser sin forma o desolada y vacía, porque esa palabra es traducida así en el capítulo 2, versículo 7, el hombre llegó a ser o fue hecho alma viviente. Dios cuando crea algo es ordenado. En Isaías 45, 18 nos dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí nos muestra claramente que Dios no creó los cielos y la tierra para que sean un caos. La tierra llegó a ser, se convirtió en un caos por causa de la rebelión de Satanás. Antes, en la tierra había un orden, había paz y armonía. Hebreos capítulo 1, versículo 3, la primera parte nos dice, Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios es quien sustenta todas las cosas. Pero cuando usted no da más lugar a la palabra de Dios, todo se convierte en un caos, desolación, se convierte en un vacío y las tinieblas surgen. Entonces podemos ver que esta situación manifiesta una situación sin Dios y sin la palabra de Dios. Tal vez esta sea su situación, la situación de su interior, la situación de su vida, la situación de su familia. Pero lo que quiero decirle es que nosotros podemos tener esperanza, porque el versículo 2 al final dice, y el Espíritu de Dios
se movía sobre las aguas. Aquí eran aguas de muerte, pero el Espíritu de Dios estaba allí, ahora moviéndose. Qué bueno que Dios vino y entró en esta situación de caos. Y allí es que las cosas comienzan a cambiar. Y este es nuestro Dios. Al ver esta situación, Él comienza a actuar. ¿Y cómo Él comienza a actuar? Él comienza a actuar por medio de su palabra. Génesis capítulo 1, versículo 3. La primera parte nos muestra lo siguiente. Y dijo Dios. Dios comenzó a hablar. Esto es algo muy importante. Nosotros vemos a Dios comenzando a actuar y Dios actúa hablando. Esta palabra que tiene poder, que transforma, esta palabra que trae vida. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en medio de la situación de caos y de desolación en nuestra vida? Nosotros necesitamos primeramente dar lugar a Dios, dar lugar al Espíritu de Dios para que el Señor pueda comenzar a actuar. Cuando Dios viene, las cosas cambian. Sin Dios, todo es caos y desolación. Es lo que nosotros podemos ver hoy en la tierra. Pero cuando Dios viene, Dios comienza a actuar. Y lo que es importante, Dios comienza a hablar. Dijo Dios. Mire aquí la importancia de la palabra de Dios. No es el momento para que podamos recibir esta palabra. Cuando vemos nuestra situación, Dios, al estar presente, permitir que Él pueda hablar, es importante. Que al hablar de la historia de mi vida, yo pueda decir, todo era un caos, una confusión, pero Dios vino. Dios vio la situación. Dios comenzó a hablar. Y por eso nosotros vemos la importancia de recibir la palabra de Dios y dejar que Dios hable. Y dijo Dios en el versículo 3, y dijo Dios, haya luz, sea la luz, y fue la luz. Gloria a Dios. Mire aquí el poder de la palabra de Dios. Nuestra situación no era una situación de tinieblas. Dios vino y comenzó a tratar con esta situación, a cambiar la situación, comenzó a hablar. Lo primero que Él dijo fue, sea la luz, y fue la luz. Amados hermanos, amadas hermanas, vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a tomar la palabra de Dios. Vamos a permitir que Dios hable. Dios está viendo a usted el día de hoy. Él conoce su verdadera condición. Usted quiere que Dios actúe. Usted quiere que Dios restaure su vida. Entonces usted necesita hablarle a Dios. Dios habla. Entonces, si consigues ver, Dios, mi situación, yo sé que tú tienes que hablar mucho para mí. Entonces comienza a hablar y comienza a cambiar mi vida. Amado hermano, amada hermana, este es nuestro camino. Ore así al Señor y que el Señor nos bendiga.